911, ¿dónde es su emergencia? Muchas gracias por acompañarnos este 27 de enero del 2021. Gracias al rescate del alma. Tenemos esta bendición para usted, para su familia, para que encontremos juntos la dirección del Señor y la fortaleza que da Jesucristo. Vamos a ponernos a disfrutar ese texto que es el texto con el que iniciamos, Salmo 9:11, el cual es el texto lema que dice así: Cantad a Jehová que habita en Sión, publiquen en los pueblos sus obras. Dios provoca en nuestro corazón el deseo de cantarle, porque ha sido bueno, ha sido grato en su nombre. Este programa es un ministerio de la Iglesia Cristiana Bíblica ubicada en Coatzacoalcos, Veracruz, México. Aquí, gracias a Dios, en el ministerio de Yaimil 2, para usted, para su familia. Busque, por favor, la Biblia, que es lo que vamos a estudiar. Continuaremos hoy, si el Señor nos permite, con el tema acerca de Apocalipsis. Hoy seguiremos hablando acerca de esto, de el cuarto jinete del Apocalipsis, y continuaremos seguramente hasta acabar el capítulo 6, si Dios quiere. Por favor, acompáñenos. Mi nombre es Jonathan Rodríguez Gutiérrez, pastor de la Iglesia Agape, y quiero leer un texto más que dice así: Apocalipsis 22:12. Jesucristo dice: He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. A Él sea la gloria. Dios lo bendiga. ¿Emergencia? Gracias a Dios. Gracias estar aquí para buscar al Señor y encontrar la palabra de Dios. Somos el pastor. Cedas para servirle. Gracias a Dios. Y vamos a tomarnos para leer la palabra de Dios. Estamos estudiando ahora el cuarto sello, que es el cuarto jinete del Apocalipsis. Gracias a Dios. Vayamos directo a él. Amén. Leamos. Bien. Sí, amén, con gusto. Así es escrito. El versículo 7, Apocalipsis 6:7. Y cuando él abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto animal que decía: ven y ve. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre Muerte, y el infierno le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las bestias de la tierra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Lo que dice el Señor es verdad. Los cuatro jinetes del Apocalipsis llegarán. Cada vez que leemos en la Biblia encontramos que estas profecías se cumplen, como todo lo que se ha así profetizado. Vayamos directo al siguiente sello, que es el quinto sello. Apocalipsis. Sí. Por favor. Sí, con gusto leo Apocalipsis 6:9. Así es escrito. Y cuando él abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Y clamaban en alta voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y les fueron dadas sendas ropas blancas, y les fue dicho que reposaran todavía un poco de tiempo, hasta que se completaran sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Gloria a Dios. Gracias, gracias. Quisiera que nos reubicáramos un poquito en el tiempo y en el espacio. Esto que hemos leído corresponde a la gran tribulación. Y el Señor habla de 7 juicios suyos, 7 juicios divinos, que son los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de su ira. Ya vimos 4 sellos, los 4 jinetes del Apocalipsis, así se conocen. El primero, un caballo blanco, el anticristo, no confundir con Cristo, el anticristo con apariencia de pacífico. Pero no, eso es una máscara que él se pone. El segundo jinete o el segundo caballo rojo, que es la guerra, una mortandad terrible, habrá una mortandad terrible. Tercero, él habla de un caballo negro, disculpen, ese era el negro. El tercero es el rojo, que es la guerra, y el cuarto es el amarillo, que es la peste.
Esto va a causar una mortandad en miles de millones de personas. Pero ahora se abre como un paréntesis, y es lo que he leído con usted, y se refiere a la revelación que tuvo Juan allá en la isla de Patmos acerca de los degollados, de los mártires del Señor Jesucristo en la gran tribulación. Y es patético, es impresionante cómo ellos claman. Esos hombres claman porque están pidiendo justicia, venganza de los que le habían hecho eso. Pero el Señor les da una contestación sencilla. Esperen, reposen un momento hasta que se complete, digo aquí, el número de los consiervos de ustedes que también van a ser sacrificados. Miren, el Señor todo lo tiene previsto, todo lo tiene planeado. No hay nada que escape de su omnisciencia. Él sabía esto. A veces, yo, y seguramente usted se ha preguntado, ¿por qué, Señor, cuando hacen, por ejemplo, pero son miles de casos, la matanza de los niños inocentes por Herodes allá en Belén y sus alrededores, ¿por qué el Señor no lo impidió? Bueno, tenemos que pensar primero, el Señor ya lo sabía, el Señor pudo haberlo impedido, el Señor es amoroso, el Señor es justo, el Señor es sabio, el Señor es perfecto, no se equivocó ni estaba viendo para otro lado, no se descuidó, él tenía un plan y esto era atesorar ira sobre Herodes, pero el Señor todo lo tiene bajo su control y así debemos de comprender toda la Biblia, todo lo que suceda, aunque nos parezca incomprensible, injusto, hasta cruel de parte de Dios, no lo es. Dios es amor. Este sello, este quinto sello, no es como los demás. En este punto no se menciona un juicio directamente así sobre el mundo. No sé si esto lo llega a ver el mundo, pero el apóstol Juan sí lo llega a ver. Durante en la 10ª plaga, aunque los hebreos no sufrieron la muerte de los primogénitos porque el Señor los protegió, porque obedecieron al Señor durante la Pascua, marcando la puerta de sus casas, los gritos, la angustia, el dolor que había en Egipto debe haber sido un tormento terrible que solamente era consolado porque podían abrazar a sus primogénitos. Este momento, este es un clamor de venganza de los muertos que durante la gran tribulación y durante la época, todas las épocas, han dado su vida por amor del Señor, es lo que dice ahí. Este juicio, no les digo de algo terrible sobre el mundo que vaya a pasar, pero es un momento que viene un presagio y tan solamente el clamor ya viene en desesperación. En cada evangelio Jesús no nos dejó la menor duda de que sus seguidores, de que los sufrimientos y martirios el Señor los tenía en cuenta y que el Señor sabía que su pueblo lo iba a sufrir. Él mismo lo sufrió. Por ejemplo, dice Mateo 24:9, entonces los entregarán a tribulación y los matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Esto dice acerca del pueblo y de la sociedad, cómo iban a atacar a la iglesia del Señor. Marcos 19 menciona del 9 al 13, pero leo el versículo 13. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, dice Jesús, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. En este pasaje Marcos se está refiriendo a las familias, está hablando de que padres y madres contra hijos, de lo que está diciendo. En Lucas capítulo 12, 21-12 también dice, pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y los entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante los reyes y ante los gobernantes por causa de mi nombre. Aquí está hablando también, pero ahora de otro grupo que iba a atacar a la iglesia, de los seguidores de Jesús, que son los gobernantes, los reyes en aquel entonces, la gran tribulación. En Juan 16:2 habla acerca de os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que se rinde en servicio a Dios. Así es que los 4 evangelios dicen lo mismo del sufrimiento del pueblo del Señor, pero primero Mateo menciona del pueblo y la sociedad. Marcos menciona que son las familias contra el cristiano. Lucas menciona que son los gobernantes contra la iglesia cristiana. Y Juan menciona a los que se dicen ser llamados siervos de Dios contra la misma iglesia cristiana. A partir de Apocalipsis 6, la venganza de todos estos mártires vendrá a satisfacer la justicia de Dios. Eso va a ser así. ¿Por qué estaban las almas en el templo celestial? Porque estaban muertos, es cierto, pero en Cristo Jesús están vivos. El Señor es Dios, no es Dios de muertos, sino de vivos. Habían sido muertos por causa de la palabra de Dios, no porque habían muerto de manera natural, sino porque su testimonio había sido así, habían dado su vida, su sangre por el Señor. ¿Y cuál fue el clamor? Bueno, el versículo 10 dice, ¿hasta cuándo, Señor? Santo y verdadero, ¿no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Eso es lo que dicen ellos, gracias a Dios. Mucha gente piensa, pero si ser cristiano
Y Jesús no significa pedir venganza. ¿Cómo pueden pedir ellos venganza? ¿Cómo presentamos ese punto? Bueno, gran parte de ellos será judía y ellos traen un trasfondo, así se dice, doctrinal de la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Más Jesús habló de poner la otra mejilla. Esto no nos debe de hacer dudar de los planes del Señor. Como bien dicen, ¿no? Aquí con luces, un ventilador, que cómodo es hablar de perdón, pero cuando se está sufriendo la muerte y se ve uno como, por ejemplo, a un niño lo arrebatan y lo tiran a los leones, como a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestros padres, a nuestros hermanos de la iglesia, los degüellan delante de nosotros, no vamos a quedar cruzados. Dios nos libre. Como Dios sabe que no podríamos soportar una prueba así, no ha permitido que suceda. Vaya, ni siquiera un escupitajo en el rostro. Él sabe cómo vamos a reaccionar. Entonces Él no lo ha permitido. Entonces no podemos juzgar a estas personas. Ellos murieron realmente. El degollamiento es una muerte terrible, impresionante. La aorta es seccionada y sale un chorro de sangre. Todo esto ellos lo sufrieron y vieron la muerte de sus amados. Ahora ellos claman por venganza. Pero el Señor no los reprende por eso. Si el Señor no los reprende, entonces nosotros, ¿quiénes somos para juzgarlos? ¿Cómo? Todos estos son salvos. Ninguno de estos que claman ahí sus almas se perdieron. Todos son salvos y están clamando venganza. Y esto nos debe hacer pensar, miren, estamos viviendo una época muy dura, muy difícil. La situación de Estados Unidos con el nuevo presidente Biden, pero ha habido ya conflictos que inclusive el ejército ha estado ahí para proteger el Capitolio, imagínense, no puede ser. Sin embargo, estamos viendo cosas terribles. Los gobiernos se están sacudiendo, así como dice la Escritura, como los higos caen cuando el viento los sopla, así las naciones están cayendo, se están levantando nuevas naciones. Pero todo esto no lo pierda de vista, pertenece a la gran tribulación. Aun cuando nosotros estamos viendo cosas terribles, no es nada comparado con lo que viene. Una tribulación como nunca ha existido desde que el hombre está en el planeta, desde Adán y Eva. Y corresponde, y siempre le digo, familiarícese con esto, corresponde a la semana 70 de Daniel 9:27. Es la gran tribulación, y la gran tribulación se manifiesta por 3 eventos bien notorios. Primero, el rapto de la iglesia que le da lugar. La iglesia es levantada y de inmediato la gran tribulación se inicia. 7 años, una semana, la semana 70. Segundo, viene aquí, y como lo estamos viendo ya desde antemano, la manifestación de Satanás hecho carne, que es el anticristo, o bestia, o cuerno pequeño. También acostúmbrese ese término, cuerno pequeño. Daniel 8 y 9 dice Daniel, el cuerno pequeño es el anticristo. Y el tercer evento que señalará de una manera clara la gran tribulación será un gran avivamiento, un despertamiento espiritual como no ha habido desde que los judíos están aquí a partir de Abraham, desde que la iglesia está aquí a partir del ministerio del Señor. No ha habido un avivamiento así. Miles y millones se van a convertir a Cristo, tanto judíos como gentiles. Eso será un sello característico de la gran tribulación. Sí. Así es que el día de la ira, el día del juicio del Señor, es también el día de venganza del Señor. Aquí dice de los muertos que habían sido por la palabra de Dios y del testimonio. Así es que por su fe, ¿no? Sí, personas que amaron a Dios. También podría referirse a los del Antiguo Testamento que murieron al Señor, como Isaías, se dice que fue cerrado por la mitad, ¿no? Sí. Así, por amor al Señor, y él decidió negarse a vivir y entregar su vida al Señor antes que negar al hombre. Podríamos decir, pero ¿cómo pueden ellos pedir así que tengan venganza? Pues no podemos contestar a la ligera. Solamente alguien que haya pasado esto, alguien que haya visto un familiar así de martirio podría decir, y sin embargo, como bien dices, Jesús no los critica ni los para. Ellos le dicen, a los cristianos los expulsaban de las sinagogas, aún en la actualidad hay países que son de persecución, como Somalia, como Corea del Norte, y aún en América también hay lugares en donde a los cristianos también no solamente son expulsados de sus aldeas, aquí en Chiapas, sino que son atacados así. Podrían no pensar, bueno, no es correcto
llamar a la venganza. Lo que no es correcto es que nosotros tomemos venganza. Lo que sí es correcto es pedirle a Dios, si Él quiere, si es su Mía es voluntad, la venganza. que Él tome la venganza. Ese es el texto exactamente. Dice Deuteronomio 32:35. Dice Dios, mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que está preparado se apresura. Embriagaré de sangre mis saetas, y mi espada devorará carne, en la sangre de los muertos y de los cautivos, en las cabezas largas caballera del enemigo. Alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos, y tomará venganza de sus enemigos, y hará expiación por la tierra de su pueblo. Salmo 94:1 y 2. Jehová, Dios de las venganzas, muéstrate e engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. Salmo 94:1 y 2. Isaías 34:8. Porque es día de venganza Jehová, año de retribuciones, es el pleito de Sión. Nahum 1:9. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación, no tomará venganza 2 veces de sus enemigos, con una bastará, una bastará así. Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y el texto que acabamos de leer, Apocalipsis 6:10. Le claman al Señor, no están tomando venganza al pueblo del Señor, sino le claman, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Hay también salmos que se les llaman como imprecatorios, así es, que son un clamor del Señor diciendo, toma venganza por la desgracia que han hecho a mí, por amor a tu nombre hemos permanecido fieles. Y son salmos, son varios, por ejemplo el 17, el 28, el 35, el 40, el 55, 59, 70, 71, 79, 80, 94, 129, Salmos 137, 139 y 140 son algunos de los salmos imprecatorios así. Déjeme decirles solamente 2 versículos de este Salmo 137, 8 y 9. Hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste, dichoso el que tomare y estrellare a tus niños contra la peña. ¡Qué salmo, qué alabanza! Y el Señor lo autoriza para que lo pongan en los salmos. Porque ellos están diciendo, Señor, toma tu venganza, Señor. Nosotros no. El pueblo de Dios nunca ha sido vengativo. Ni los guerreros del Antiguo Testamento, no. No es correcto tomar venganza a nosotros, pero sí es correcto pedirle al Señor venganza. La palabra martirio es testigo, también en griego es martirio, que es testigo, y cada vez que un cristiano desea, el Nuevo Testamento habla acerca de dar testimonio, sufre por el Señor, da la cara por el Señor, si es necesario, la piel, la espalda, dalo todo por el Señor, la vida, porque, como dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Así es que es correcto pedirle al Señor venganza si Él quiere, y eso es lo que está pidiendo el Señor. Así es que el Señor se toma su tiempo, hasta aquí dice el versículo, ¿por qué se toma su tiempo, no? Sí, Dice ahí, la parte final del 11. gracias a Dios, dice ahí, se me murió el capítulo, discúlpeme, versículo 11, que el Señor se tomará su tiempo hasta que se completaran los siervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Sí, qué palabra, ¿no? Mire, yo no me las doy de valiente, nunca me la he dado de valiente, pero que me digan que me van a asesinar y que lo diga Dios. Dios está diciendo que miles y millones iban a ser asesinados. ¿Y por qué iban a ser asesinados? Por negarse a adorar a la bestia. Sus vidas, que es lo más valioso que tenemos, las tuvieron en poco, con tal de conservar su fe en el Señor Jesucristo y sellar con su sangre ese testimonio, ese yo te acepto Jesucristo, con sus propias vidas, no nada más palabritas. Y cuando viene la primera prueba ya deja uno al Señor. Y esto me lleva a pensar, hijo, hay muchos predicadores que en sus sermones hablan de que si vienes a Cristo, todos tus problemas se van a resolver, ven a Él. Pero aquí está hablando de sufrimiento. Cuando el Señor Jesucristo llama a sus discípulos, no a sus apóstoles, sino a sus discípulos, dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Eso implicaba martirio. Hoy diríamos, estoy dispuesto a ir a la cámara de gases, a ser fusilado, ahorcado. Tome su cruz y sígame. Tiene que negarse a sí mismo y seguirlo. En el mundo tendrán aflicción, Mateo 17:33, Juan 17:33 dice eso, pero confíen, yo he vencido al mundo. Le quisiera compartir unas palabras donde el Señor proféticamente señala una bienaventuranza en el Sermón del Monte, en Mateo 7. Desde el principio, Él no
engaña a nadie, Él no es mentiroso. Desde el principio Él nos habla del alto precio que muchos han tenido que pagar por su fe en Cristo. Y nosotros en México, en esta época de la gracia y en esta época democrática, no estamos pasando esto. Pero vean, por favor, dije el 7, pero es el 6. Discúlpenme. Discúlpenme, es el 5. Así está escrito. 10, 5, 10, el monte del monte. Bienaventurados los que sufren persecución. Ahí está, profetizada. Por causa de la justicia. No de las leyes humanas, sino de la justicia divina, por su fe en Cristo. Porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son cuando los vituperen, cuando los persigan, y digan de ustedes todo mal por mi causa, mintiendo. Hay una bienaventuranza. Pero entonces en lugar de chillar y autocompadecerse, dice, gócense y alégrense, porque su recompensa es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. La persecución por la fe en Cristo debiera ser algo que desde el momento en que le aceptamos, estemos dispuestos a sufrir por amor a Él, tomando en cuenta, como dijiste antes, si Él sufrió por nosotros. Él dijo, el esclavo no es mayor que su dueño. Si Él, que es el dueño, sufrió todas esas cosas, pues ¿qué no nos harán a nosotros? Cuando Él iba a la cruz con nuestra cruz, al Calvario con nuestra cruz a cuestas, vio que las mujeres piadosas de Jerusalén lloraban y tendían sus mantos para que no se lastimara los pies, lo cual implicaba que iba descalzo en las piedras, imagínense. Pero Él se detuvo y en lugar de decir, miren lo que me están haciendo, lloren por mí, pobrecito de mí, en lugar de eso, Él se negó a sí mismo y dijo, mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes, porque si esto hacen en la rama verde, ¿qué no van a hacer en ustedes, que son la rama seca? Y sí, 37 años después se cumplió con Tito Vespasiano, arrasando Jerusalén y destruyendo el templo. La persecución es uno de los precios que millones han tenido que pagar por su fe en Cristo. Sí. Antes de terminar esa primera sección, cuando un mártir de Jesucristo muere, puede que parezca una tragedia, puede parecer una derrota. Para mucha gente puede ser es un desperdicio, esa vida tan buena, ¿no? Tan valiosa. Pero para Jesús vino a ser una ofrenda. Para el Señor vino a ser una ofrenda, un incienso a Dios. Esta ofrenda que da el Señor, como dice el Señor en el Salmo, honroso es el Señor. La muerte de sus santos. Si te parece, hacemos una pausa. Amén. Claro. No se vaya, por favor. 911, ¿dónde es su emergencia?
¿911? ¿Dónde es su emergencia? Gracias, gracias por continuar con nosotros. Vamos directo, gracias a Dios. Antes de pasar al siguiente al sexto sello, un último comentario, por favor. Sí, es un dato que se nos pasó, pero es importantísimo. El versículo 11 del capítulo 6, así está escrito: y les fueron dados sendas ropas blancas. Las ropas blancas son un símbolo de las justificaciones de los santos. Cuando yo vine al Señor Jesucristo, aprendí dos cosas fundamentales. Una, no hay nadie, hombre o mujer, ni ha habido ni habrá, que no haya pecado. La Biblia dice que todos somos pecadores, todos. La única excepción es nuestro Señor Jesucristo. Soy enfático, la única excepción es Jesucristo. Y lo segundo que aprendí es que no hay pecado, por abominable y asqueroso y ya diabólico que se haya cometido, que la sangre de Jesucristo, escúcheme bien, que la sangre de Jesucristo no pueda borrar. La sangre de Jesucristo tiene todo poder para lavar nuestros pecados y hacerlos borrar también del recuerdo del Señor. Así es lo que está representado por estas sendas ropas blancas. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Este fue el quinto sello. Gracias Sí. a Dios. Vayamos al 6, versículo 12, a empezar el siguiente sello, por favor. Sí, con gusto. Así está escrito. Y miré cuando él abrió el sexto sello, y aquí fue hecho un gran terremoto, y el sol se puso negro como un saco de silicio, de luto, y la luna se puso toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera echa sus higos cuando es movida de gran viento, y el cielo se apartó como un libro que es envuelto, y todo monte y las islas fueron movidas de sus lugares. Gloria a Dios. Terrible. Gloria a Dios. Eso es espantoso porque es el siguiente juicio, gracias a Dios. Pero en este juicio menciona varias calamidades, no nada más es un solo evento, ¿no? No. Así es, gracias a Dios. Por favor. Sí, sí. Es que es inimaginable. Yo, lo peor que he vivido, vaya, una erupción no la conozco. Terremotos es lo peor que he vivido. Y aun cuando son locales, cuando mucho la mitad del país, no son de gran gradación, cuando mucho 8.6, que es el peor que he vivido. No muchos muertos, gracias a Dios. No minimizo eso, ha habido miles de muertos, sí, pero no lo minimizo, como lo que va a ocurrir aquí. Y es que esto no va a ser un movimiento telúrico, no es que las placas tectónicas se acomodan, no, es el juicio divino. Esto va a agravar la situación. No es lo mismo que nos suceda una tragedia por nuestra imprudencia, por nuestro error, por la maldad humana, a que sepamos que es Dios el que está reprendiendo. Y como bien dices, este juicio divino va a abarcar las cuestiones celestes y la tierra. Las estrellas caerán sobre el planeta. Es obvio que no se refiere a estrellas porque estrella es un sol. No. Grandes meteoritos, como ha acontecido. Por curiosidad sana, métase a la internet y busque lluvias de meteoritos más famosas y va a ver que ha habido, inclusive hace siglo y medio, en Estados Unidos una lluvia de meteoritos que de noche se podía leer a la luz de los meteoritos, fíjense, se podía leer un libro, cosas terribles, impactos sobre el planeta. Ahora se ve que hay de una cámara que está por ahí, filma un meteorito que pasó y no se había registrado en los telescopios. A veces dice, y es que ya debe uno dejar de ver las películas de Bruce Willis, ¿no? Cuando detectan que viene un cometa y allá lanzan a Bruce Willis a salvar a la humanidad, no sé ni quién es Bruce Willis, y ya lo destruye. No, estos aerolitos pasaron y nadie los detectó. Mire qué frágiles somos.
En el Salmo 9:20, el rey David ora al Señor para que nosotros reconozcamos que no somos más que hombres, que no nos creamos dioses, no somos más que unos minúsculos granitos de arena. Y aquí dice que va a ser tan imponente esto, tan impactante, que el sol se va a poner negro como un saco de silicio, como un vestido de luto. Los hebreos así acostumbraban a usar ropas de aflicción cuando estaban en gran angustia, se la rasgaban, se quitaban el cabello, pero todo eso estaba profetizado. Le voy a compartir. Joel, uno de los profetas menores, él, Si quieres, vamos sí, uno por uno, ¿no? Gracias a Dios. bueno, Sí. uno por uno de los eventos. Sí. Bueno, claro, en el 12 así está escrito. Y miré cuando él abrió el sexto sello, y aquí fue hecho un gran terremoto, y el sol se puso negro como un saco de silicio, y la luna se puso toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Mire, en Joel, capítulo 2, versículos 28 en adelante, así está escrito. Y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán sus hijos y sus hijas. Sus viejos soñarán sueños y sus jóvenes verán visiones. Y aún también sobre los siervos, esclavos, y sobre las esclavas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra. Daré prodigios en el cielo y en la tierra. Esto va a ser espantoso. Sangre, fuego, columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Antes de que ocurra Armagedón, va a ocurrir esto. Cuando el Señor Jesucristo envió su Espíritu Santo a la iglesia naciente de Jerusalén, ese día el Señor cumplió parte de esta profecía. Pedro, ese día ya lleno del Espíritu Santo, que no lo estaba, ahora sí, dice el versículo 16, y así es escrito, Hechos 2:16. Pero esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Y será en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, y sus jóvenes verán visiones, y sus viejos soñarán sueños. Judíos, hermanos judíos, no estamos borrachos como muchos piensan. Dios está cumpliendo aquella profecía de hace casi 5 siglos, la está cumpliendo delante de sus ojos. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Lo hicieron. Y daré prodigios arriba en el cielo, escúcheme, y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se volverá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y una promesa preciosa, que sigue vigente. Y será que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahí hubo hace 2000 años en Jerusalén un cumplimiento parcial de la profecía de Joel, una profecía de siglos. Lo primero se cumplió, el Señor derramó su espíritu y la gente pues tuvo esa llenura que ahí por primera vez se dio, fueron llenos del Espíritu Santo, hablaron otras lenguas, aparecieron lenguas como de fuego, no era fuego, como de fuego sobre sus cabezas, y un estruendo como de un viento recio se escuchó, no era un viento recio, pero fue parcial. La segunda parte, los eventos cósmicos y aún terríficos de la tierra, corresponden a la gran tribulación. Les digo algo, en la guerra del Golfo Pérsico, cuando las cosas no salieron para el señor Hussein como él pensaba, mandó incendiar todos los pozos petroleros de allí. ¿Qué decisión? Pues era un suicidio. Y él hizo algo tan terrífico que el cielo se llenó de humo y se podía ver el sol. El sol estaba en todo su esplendor, quizás eran las 2 de la mañana, pero se veía negro, ya ni rojo, se veía negro. Esto es un atisbo, un leve asomo de lo terrible que va a suceder, no porque incendien pozos petroleros, sino porque el Señor les desatará su ira. Gracias. Correcto. Primero, un gran terremoto. Los terremotos producen avalanchas, desgajamientos, tsunamis, tierra partida, abismos.
De ser un fenómeno natural, bueno, pues esperaríamos el surgimiento de algún volcán, pero esto, como bien dices, es juicio divino. ¿Qué terremoto recuerda usted? No sé, nosotros qué terremoto recordamos. ¿Qué hacemos durante el caso de un terremoto? Siempre nos dice primero guardar la calma y salir a un lugar despejado, es lo que se nos dice, ¿no? De no poder ponerse bajo un marco, pues entonces debajo de alguna cama, de alguna mesa. Bueno, la verdad es que es más fácil dar recomendaciones porque pues, es que ya las sabemos, ¿no? Pero este es un juicio de Dios. ¿A dónde puede uno escaparse? Uno va a pensar que rápido va a pasar el terremoto, pero ese es juicio de Dios. Apenas el 15 de enero tembló en Indonesia de 6.2 y al menos hubo 42 muertos. Hace 4 años, el 7 de septiembre del 2017, bueno, en nuestro país, México, así tembló 8.2 y hubo 98 muertos oficialmente. Pero no ha sido el peor, ni siquiera el peor desde el 2000 hasta hoy. Los peores terremotos registrados, porque muchos no han sido registrados, déjame decirle, los primeros 5. El 11 de marzo del 2011 en Japón, de 9 grados, 15.893 muertos en Japón. El 4 de noviembre del año 52, tú tenías un año de haber nacido, en la Unión Soviética estaba ahí, de 9 grados también, hubo 22 muertos. Oficialmente. El 28 de marzo del 64 en Anchorage, Alaska, 9.4, 128 muertos. Quizás recuerden, bueno, tú recuerdes eso. El 26 de diciembre de 2004 en Indonesia, este fue el que causó más muertes, fue de 9.3, causó 229.866 muertes. Cuarto de millón. Porque una situación fue el terremoto y de ahí vino el tsunami y los arrasó. Terrible. Hay una película acerca de eso, pero solamente es una película. La destrucción que vimos era terrible. 229.863 muertos por un terremoto. Pero el peor fue en Chile, en el año 60, el 22 de mayo, que fue de 9.5, en el cual se dice que fue entre 5.700 muertos a 10.000. No hubo tantos muertos como en Indonesia, pero fue de 9.5. Ese temblor que Dios provoca en el sexto sello será el peor registrado de la historia. Normalmente al temblar, les digo, es porque las placas tectónicas buscan reacomodarse, un equilibrio, pero este es un sello del Señor, es un juicio de Dios, lo que busca es equilibrar en los milenios de perversidad del hombre que han maltratado al pueblo del Señor, los asesinatos ante sus siervos, y con su juicio el Señor viene a establecer su orden. Ageo 2, 6 a 7 dice, porque así dice Jehová, Dios de los ejércitos, dice, de aquí a poco ya haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseo de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ese es el primer punto. Segundo, el sol ennegrecido, dice ahí, como silicio, un sol limitado, así es. Nosotros conocemos eclipses solares, bueno, en donde la luna se pone justo entre el sol y nuestro planeta. Y la Tierra, ¿no? Eso sería algo normal. En este año habrá, se dice que 2 o 3, según la NASA. Bueno, son eventos hermosos, nos vemos así, nos tomamos fotos, ¿no? Un eclipse solar dura entre 7 y 8 minutos. Y bueno, esta no es la luna o una nube que cubría el sol, no, es el sol mismo, es una como tela de silicio, algo negro. Y bueno, el silicio gris entre el negro, para el hebreo es algo importante el silicio, es una ropa de angustia, de dolor, de aflicción, donde pasaban ellos de luto o cautiverio, se sentían así. Que el sol se pusiera en ese mismo color y el apóstol escribiera así, es como si dijera algo importante. No solamente es algo que está perdiendo potencia calorífica el sol, porque si no, no existiríamos más. No se trata de eso, sino que es un juicio de Dios, como si Dios estuviera en aflicción, porque no crea que Dios está feliz mandando los juicios a la tierra, no crea que Dios esté diciendo, aquí va el quinto sello, aquí va el sexto sello, con una gran gozo, no, sino que Él también sufre. Él es justo, pero Dios no es sanguinario. Su justicia le duele a de los que sufren porque lo han rechazado, pero Él nos ama. Dice Ezequiel 18, 23. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Versículo 30. Por tanto, yo los juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Conviértanse y apártense de todas sus transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Conviértanse, pues, y vivirán. Eso es. El Señor está mandando su juicio, porque aún en este tiempo de gran tribulación,
Hay esperanza para que la gente se arrepienta y puedan ellos ser salvos. Es cierto, serán perseguidos por la bestia, pero serán salvos. Bueno, ante una situación así, un sol ennegrecido no es la misma potencia del sol, así es que las plantas serán afectadas por la fotosíntesis, el ciclo del agua será afectado también, los que viven con paneles solares también serán así, habrá frío en nuestro país en algunos lugares, claro que sí, y esto solamente mencionando el segundo cataclismo, pero aquí viene otro, la luna como sangre. Sangre, circunstancias de tortura y de muerte. Acuérdense que el juicio anterior están ellos clamando hasta cuándo y justo se transforma la luna en sangre. Nosotros conocemos los eclipses lunares y en algunas ocasiones hemos visto así como que la luna se pone roja, en donde la tierra se pone justo entre el sol y la luna y entonces se produce un eclipse de luna que dura más o menos 13 minutos, pero de nuevo aquí es juicio divino. Leíste el texto de Isaías 13, ¿no? Gracias a Dios, dice 9 al 11. He aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y los luceros no darán su luz y el sol se oscurecerá al nacer, dice ahí, y la luna no dará su resplandor y castigará al mundo por su maldad y los impíos por su iniquidad y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Así es como el Señor menciona que vamos a dar los juicios, gracias a Dios. Bueno, y este es el tercer punto. Los meteoritos seguramente formarán cráteres en nuestro país, también en nuestro país, en nuestro mundo. Escuchamos, por ejemplo, acerca de cómo pegan en la capa de ozono y ahí se desintegran, gracias a Dios. A veces caen, pero ya es una piedra pequeña, ¿no? Así es. Sin embargo, esto entrará, perforará nuestra capa de ozono, nuestra atmósfera, y causará que tsunamis si caen en el agua, cráteres si caen en la tierra, temblores exactamente en una ciudad. Y el Señor lo había profetizado de nuevo en Isaías 34, 1 al 6, lo menciona también, lo pondremos ahí para que lo ponga usted en pausa y lo lea. Y bueno, en estos tiempos casi cada semana, vemos ahorita en nuestros tiempos que casi cada semana hay una imagen de un meteorito. Así es. Pero esto será algo que el Señor enviará como juicio. Jesucristo mismo dijo en Mateo 24, 29 y 30, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potestades de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Le digo algo. Deja de ver tantas películas buscando algo impactante. Por favor, deja de buscar tantas series en Netflix, en la aplicación que tú digas. Nada será más destructivo que la ira de Dios que pronto está a suceder. De no hallarnos preparados, arrepintiéndonos de nuestro corazón, no solamente seremos espectadores, sino que seremos protagonistas viviendo los sufrimientos de los juicios de Dios. Sí. No busque eso. Ahora que tiene tiempo, humíllese delante del Señor. Reconozca que es pecador, pídale perdón, arrepiéntase y Él sin duda lo va a perdonar. Ahora que decías de la reprensión del Señor, en Lamentaciones 3:31, así está escrito, porque el Señor no desechará para siempre. Antes, si aflige, escuche esto, si aflige, también se compadecerá según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni congoja de su corazón, o sea, con gusto, a los hijos de los hombres. Así es nuestro Dios, y le alabo por siempre. Cuando nosotros corregíamos, por ejemplo, a ti te corregía yo, gracias, con disciplina física, gloria a Dios, gracias, hijo. Me dolía a mí, no lo hacía yo con deleite, con placer, no era yo un sádico, un verdugo, tirano ahí, cruel. Así es Dios. Nos da porque es necesario, pero a Él le duele. Pero Él está dispuesto a compadecerse si nos humillamos delante de Él. Ahora en la lista que nos presentaste, los peores terremotos, aparece el chileno de 9.6, Richter. Bueno, le digo algo. No ha habido un terremoto que llegue a la escala de 10. Y no sé yo si ha habido algún terremoto que dure más de 1 minuto. Pero vamos a suponer que sí. Bueno, 2 minutos. Me dice, decía ya, bueno, en mi rancho, bueno, 3, bueno, 5. No, esos terremotos van a ser, Jesucristo dijo, va a haber un terremoto como nunca ha existido desde que el hombre está en el planeta. ¿Cuántos grados va a alcanzar? ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿Cuánta gente va a morir? Aquí se habla de millones de muertos. Las cifras
son engañosas, son las cifras oficiales. Esto no es una cantidad exacta, precisa, pero solo Dios sabe cuántas personas han muerto. Algunos ya ni los buscaron, metieron trascabos ahí, bulldozer, y se los llevaron así como material, como si fuera a cargar escombros, y ya no sepultaban, quién sabe dónde, nunca aparecieron. Hay personas que todavía siguen buscando a sus amados, fíjense, aunque sea en una foto. Pues esto es lo que va a suceder, pero insisto, va a suceder por juicio divino, y esto va a agravar el dolor. Pero si nosotros pensáramos que al ver estas calamidades, la gente en pleno se va a arrodillar y va a pedir perdón, somos ingenuos, somos ilusos, no lo va a hacer. Aunque miles y cientos de miles sí se van a humillar ante el Señor, otros al contrario van a endurecer sus corazones y van a blasfemar contra Él, lo van a considerar injusto, como hoy toda la gente muere un niño atropellado por un borracho que viene manejando. La culpa la tuvo Dios. ¿Por qué Dios castigó? Si Dios existiera no hubiera muerto. Todas esas cosas le cargan la culpa a Dios. Así va a ser allí. En lugar de humillarse, millones y miles de millones van a blasfemar y se va a endurecer más su corazón. Así es. Sí. Tenemos que terminar. Miren. Así es que, bueno, gracias a Dios estamos aquí hablando del sexto sello, gracias a Dios. Y no hemos terminado el capítulo porque queremos ir poco a poco, porque hay muchos textos que hablan acerca de eso proféticamente. Y gracias por seguir con nosotros. Gracias. ¿Algún último comentario? Bueno, acerca del coronavirus. Sí, por favor. Y tiene relación. Ayer oí que a unos chapanecos, disculpen, yo amo a los chapanecos, son mis paisanos, pero decían es que el coronavirus no existe. Sí, lo vi. Sí, lo viste. Todo es mentira. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que a esas alturas un adulto que no vive allá en un Cerro Pelón, allá escondido en una selva amazónica, no en una ciudad importante, diga eso? Uno. Y otro, la gente está poniendo su esperanza en la vacuna anti-COVID. Estos dos puntos nos señalan algo. El Señor habla de esos acontecimientos, habla de un juicio final, y aunque la gente diga, no es cierto, nada más nos quieren espantar, eso es cuento para ignorantes, va a suceder porque Jesús lo dijo y así va a ser. Ahora, no pongan la esperanza en el COVID. Aún los mismos gobernantes y jefes de los departamentos sanitarios de los países de salubridad reconocen que la vacuna no va a ser la solución, que va a atenuar el problema, pero no va a ser la solución. Y eso si no resulta que no todos son vacunados y que la vacuna falla y que no hay para revacunarse y que se están robando las vacunas, todo eso. Bueno, pongamos la mirada en el Señor Jesucristo. Cuando los serpientes venenosas atacaron a Israel en el desierto por su pecado, solo ponían la mirada en una serpiente de metal que Moisés levantó en un asta, y a esa serpiente no tenía ningún poder, sino el acto de mirarla les daba sanidad del veneno. Era mortal. Así ponga usted su mirada en Jesucristo. Venga lo que venga. Si vamos a morir del COVID, las probabilidades de morir de COVID son muy altas, especialmente para los que somos ancianos. Es muy alta. Bueno, pero pongamos nuestra mirada no en la vacuna, sino en el Señor Jesucristo. Jesucristo acabó de leer. Todo aquel que mira al Señor Jesucristo será salvo. Gracias a Dios. Terminamos, gracias a Dios, y por favor, confiemos en el Señor. Gracias a Dios. No se vaya, vamos a hacer una oración. Amén. 911, ¿dónde es su emergencia? Me ha mostrado. Hacer justicia.
emergencia? Oremos. Padre, como el salmista dijo, míranos y ten misericordia de nosotros, como acostumbras con los que amamos tu nombre. Solo eso imploramos, Señor, misericordia. No tenemos ningún mérito, mucho menos blasfemamos reclamando tus promesas, sino ten misericordia. Como dijo Jacob, Señor, yo soy más pequeño que la más pequeña de tus misericordias. Y David dijo, mejor que la vida es tu misericordia. Señor, sabemos que por ella no hemos sido consumidos porque nuevas son cada mañana, porque tu fidelidad es eterna. Perdona, Señor, nuestras faltas, las faltas de tu pueblo, los que ya te conocemos pero te ofendemos, perdónanos. Pero perdona las faltas de miles de millones de personas que hoy siguen ofendiendo tu nombre, siguen pisoteando tu palabra, siguen ignorando tus cosas. Se burlan, pero Señor, ya vimos que mañana van a lamentar terriblemente demasiado tarde. Que hoy, Señor, se arrepientan, invoquen tu nombre, porque todavía hay tiempo para ellos. El tiempo de salvación es hoy. Bendícelos así, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias a Dios. Amén. Gracias por continuar con nosotros. Gracias a Dios. Queremos invitarlo como siempre los domingos, el primer día de la semana, el día que el Señor Jesucristo resucitó, a las 6 de la tarde. Nosotros estamos transmitiendo en vivo en nuestra página de Iglesia Cristiana Agape en Facebook. Gracias a Dios. Los miércoles, bueno, hoy a las 9 de la mañana estamos estudiando Apocalipsis, gracias a Dios, y consultorio bíblico. Gracias a las 9 de la mañana, rescate del alma. Gracias a Dios. Los jueves tenemos a las 7 de la tarde, gracias a Dios, tenemos la predicación, el horario que teníamos normalmente, lo conservamos, gracias a Dios, para seguir estudiando la palabra del Señor, gracias a Dios. Solita que este hermano pueda venir un hermano a predicar este jueves, que por primera vez, gracias a Dios, va a ser de gran bendición. Gracias a Dios, amén. Gracias a Dios. Amén. Mañana. Oren por Si él. Dios quiere, por favor. Y los sábados, gracias a Dios. Sí, gracias a Dios tenemos la columna del periódico Aguas de Reposo en las secciones sociales del diario El Istmo, y también los sábados a las 7 de la mañana en Exa FM 101.7 al abrigo del Altísimo. Gracias a Dios. Gracias a Dios también en los domingos en la mañana tenemos una clase de escuela dominical para los niños, los hermanos de Agape, especialmente, gracias a Dios. Si usted quiere tener esta clase, con mucho gusto nos ponemos de acuerdo y se lo compartimos. Amén. Si Dios permite, en el próximo programa también vamos a tener, le voy a presentar la revista que vamos a presentar. Ya tenemos lista, gracias a Dios, para Gracias poder a Dios. presentar y Qué poder bueno. ser esperamos que sea de bendición. No sé qué va a ser de bendición porque Sí. tiene la Biblia, tiene la palabra de Dios, contiene ello y vamos a estudiar acerca de la Biblia. Amén. Y bueno, una parte será donado al Ejército de Salvación aquí en nuestra ciudad de Coatzacoalcos, que es una causa hogar para niños, pues queremos apoyarlos así también. Gracias a Dios. Estamos llegando al final de nuestro programa número 303. Gracias a Dios por Aleluya. la bendición del Señor, agradecidos con el Señor. Y bueno, vamos a despedirnos con un texto, el texto que tú digas, el cual el Señor nos ha edificado. Gracias por estar con nosotros y confiando en el Señor. Nos refugiamos. Gracias a Dios. Amén. Bueno, les comparto ahí en Apocalipsis, en 3:11. El Señor le habla directamente a la iglesia de Filadelfia, pero le habla a usted que es cristiano, a usted que ya es hijo de Dios y que a veces las pruebas, los ataques, las tentaciones lo tienen al borde del derrumbe espiritual y aún de la apostasía. El Señor Jesucristo, sabiendo eso, le dice a usted: he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que nadie tome tu corona, que nadie se la robe. El ladrón ya sabe quién es y él está derrotado. Jesucristo lo derrotó en la cruz y al tercer día resucitó y le aplastó la cabeza para siempre. Pero él viene pronto, Cristo viene y viene por usted. Aférrese a él y vivirá para siempre. Ánimo. Somos el pastor. Cedas para servirles. Hermano José Luis en controles. Gracias, hermano, por la edición que hizo. Hubo un cambio ahí, si lo notó, Sí. lo notó. Gracias, hermano José Luis.
Hermana Susana, felicidades, cumplió años. Gracias a Dios, que el Aleluya, Señor la aleluya. bendiga y le fortalezca a usted en su vida. Sus anhelos de las manos del Señor están seguros. Amén. Y Él provee, hermana, como Amén, siempre. amén. Gracias a Dios. Dios los bendiga. Gracias. Amén. Amén. 911, ¿dónde es su emergencia? Aleluya, gloria a Dios. 911, ¿dónde es su emergencia?